Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. La reforma tributaria. ¿Quién quiere pagar impuestos en cualquier país? Nadie. Todo el mundo es consciente que se necesitan, pero que quieran hacerlo con gusto y sin controversia en ninguna parte. Pues bien, este proyecto que había sido anunciado hace más de un año, su articulado apenas se conoció la semana pasada, coincidente con todo lo que ha vivido Colombia en lo que tiene que ver con el resultado del plebiscito, adicionalmente con temas de carácter político domésticos, pero ya es un hecho, ya está la consideración del Congreso, que tiene la última palabra, porque es el órgano previsto en la Constitución para aprobar o modificar el proyecto, y hay mucha discusión, como es apenas natural, dependiendo de los puntos de vista de cada partido, de cada movimiento y demás. Dos invitados que son académicos, ambos. El doctor Ricardo Bonilla es economista de la Universidad Nacional, fue decano, es profesor. Estuvo en la comisión de expertos que le entregaron al gobierno en el mes de diciembre, casi ya un año, las recomendaciones y sugerencias al gobierno para que las tuviera en cuenta, las que considerara en el proyecto de reforma tributaria. También lo hicieron el Banco Mundial, lo hizo la CEPAL, lo hizo la OCDE. Y además fue secretario de Hacienda del Distrito en la administración anterior. Y el doctor José Manuel Restrepo, también con una vida académica muy amplia, ha estado en varias oportunidades con nosotros. Es el actual rector de la Universidad El Rosario de la ciudad de Bogotá, fue rector del CESA y es columnista del diario El Espectador. Doctor Bonilla, doctor Restrepo, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Como dicen popularmente, lo bueno, lo malo y lo feo del proyecto de reforma tributaria. ¿Quiénes salen perdiendo? ¿Quiénes salen ganando? ¿En qué se quedó corto el gobierno? ¿En qué se le fue la mano? ¿Quién quiere empezar? A usted lo veo con notas, doctor Restrepo, como buen profesor y académico. Yo hablo de lo bueno y le damos a Ricardo Bonilla la oportunidad de hablar de lo malo y de lo feo. A pesar de haber sido uno de los autores de por lo menos la propuesta, él ha dicho aquí que el gobierno tuvo en cuenta el 70% aproximadamente de la filosofía de la parte conceptual y muchas cosas muy concretas en este proyecto. Tal vez a mí me parece, como para arrancar, decir que afortunadamente llegó. Llegó un poco tarde, pero llegó una reforma tributaria que el país necesita, porque necesitamos darle una respuesta, primero a las necesidades fiscales del país, que algunos estiman en el orden de 24 billones de pesos, y en segundo lugar, una respuesta a las sociedades calificadoras de riesgo, que hay que tomar en consideración, porque finalmente ellas definen, por ejemplo, la tasa con la cual nosotros nos vamos a endeudar internacionalmente, y además lanzan un mensaje a inversionistas internacionales de si mandan o no los recursos para el país. Ellos lo que hacen son el grado de inversión. Sin duda alguna. ¿Aumentan la recomendación o la disminuyen? Y no podemos perder en este momento ese grado de inversión por el impacto en las inversiones internacionales en Colombia y también por el costo de la deuda pública. En segundo lugar, me parece que la reforma tributaria, yo no la entraría a calificar como la mejor que ha tenido en la historia del país, como lo califica Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN, ni como la peor en toda la historia del país, como la califican otros. Yo creo que es una buena reforma tributaria. ¿Más mala que la del año 2014? Eso es difícil, eso sería difícil de lograr. Afortunadamente echa para atrás esta reforma tributaria buena parte de lo que consideró la reforma tributaria anterior. Y pone el centro, el corazón en la evasión. Y yo creo que ese es un mensaje para todos los colombianos. La evasión que se presenta en los grandes capitales, en los paraísos fiscales, a través de la penalización, a través de una sanción explícita dentro de la reforma tributaria, y también a esos pequeños comerciantes, a esos pequeños tenderos donde también hay evasión, con una propuesta voluntaria, que es la propuesta del monotributo. Pero no solamente son tenderos, doctor Restrepo, son también... O profesionales independientes. Efectivamente, o comerciantes. También le lanza un mensaje a las entidades sin ánimo de lucro, a todas las entidades sin ánimo de lucro, en el sentido de que tienen que hacer la tarea para la cual fueron creadas, y es su objeto social. Y creo que también lanza un mensaje interesante para controlar tanto efectivo que circula por allí en las calles, a través de un mecanismo en donde se limita la deducción en el impuesto a la renta por operaciones en efectivo, que también va en la dirección de formalizar. Para mí esos son los dos grandes aportes de la reforma tributaria. Un esfuerzo claro contra la evasión, faltará mucho más, y dos, a la formalización. Pero el otro lado de la moneda,
a esas virtudes y bondades que usted le encuentra al proyecto de reforma tributaria, con la DIAN como está, sí tiene dientes, tiene el personal suficiente, idóneo, capaz, transparente, honesto, y al mismo tiempo existe la tecnología, las plataformas tecnológicas para poder corregir lo que usted acaba de mencionar y poner orden. La reforma tributaria va a requerir un escenario de implementación mucho más fuerte por parte de la administración fiscal del país, por parte de la DIAN. La Comisión de Reforma Tributaria Estructural recomendó más cosas y yo creo que ojalá pudiéramos implementarlas de alguna u otra forma, porque lo que está claro es que si controláramos evasión, muchas de las discusiones de todos estos impuestos que vamos a discutir en el día de hoy no las haríamos. Con la evasión sería más que suficiente. Naturalmente, ¿en cuánto se calcula la evasión en Colombia? Pues a mí, el dato que me da Juan Ricardo, que puede ser exagerado, son del orden de 50 billones de pesos. Por eso yo digo, si hiciéramos la mitad de la tarea, recuperaríamos 25 billones anuales adicionales. Si hiciéramos el 25% de la tarea, 12 billones anuales, más de lo que estamos recogiendo con esta reforma tributaria. Claro, porque en este primer año, el próximo año se van a recoger 7 billones, 500 mil billones aproximadamente. Bueno, doctor Morillo, le tocó bailar con la más fea. A ver, las críticas fundamentales que usted le formula. Bueno, empecemos por reconocer que el gobierno está recogiendo poco más o menos el 70% de las propuestas de la comisión. El objetivo realmente era construir un ejercicio de equidad, de que miráramos en el fondo qué era lo que estaba pasando en el país para que pudiéramos hablar de que tenemos una evasión tan alta y cuáles son los orígenes de la evasión. Y los orígenes de la evasión están en la actual estructura. No es que los colombianos no quieran, es que la estructura es tan engorrosa que permite y da paso a todos estos procesos de evasión y elusión. Entonces, es construir sobre eso. No metió todos. Y uno podría entonces empezar a decir, aquí todavía van a quedar huecos. Esperemos el resultado de la discusión. No se logra llegar al fondo con las entidades sin ánimo de lucro, pero se manda el mensaje correcto. Señores entidades sin ánimo de lucro, más de 75.000 entidades. Ustedes se ampararon con el criterio que estaban haciendo algo meritorio. Lo que se ha descubierto es que muchas cosas que hacen no son meritorias y se han convertido en una fuente de acumulación de riqueza y de propiedad inmobiliaria sobre la cual hoy no hay mucho de que sepamos, y se trata de cómo ponemos orden a eso. Hombre, ¿por qué el gobierno en ese punto en particular, doctor Bonilla, no aprovechó la oportunidad? Si ya que les va a meter la mano, pues métaselas a fondo y de una vez, porque como quedó establecido, hay la posibilidad de que mucha gente se vaya con los recursos que todo el mundo sabe. Pues por lo pronto queda que la DIAN misma es la que va a definir qué es entidad sin ánimo de lucro y qué no es. Por lo tanto, qué es meritorio. Y no va a ser ni la Cámara de Comercio ni una notaría, ni la misma persona a la hora de abrir la empresa. No, va a ser la DIAN la que va a tener y por lo tanto le va a poner unos controles. Y sobre los controles hay que hacer el seguimiento, porque si no cumple con esa función, en primer lugar, la DIAN la podrá sacar y decir usted no es entidad sin ánimo de lucro y pasará al régimen común, al régimen general. Y por otro lado, tendrá que hacerse claridad sobre los activos. Y aquí creo que es la parte más importante porque lo que hemos encontrado son diversas entidades llamadas sin ánimo de lucro metidas en negocios inmobiliarios. Y lo declaran. Y no los declaran. O si los declaran, no pagan. No pagan por amparándose en la entidad, en el principio de la entidad sin ánimo de lucro. Ese es un tema que hay que examinar. Pero ¿hay en esas entidades sin ánimo de lucro, doctor Bonilla, figuran los clubes sociales, por ejemplo? En las entidades sin ánimo de lucro hay desde clubes sociales, iglesias, hay de todo. Y en este momento hay un ejercicio por tratar de ubicar cuáles son. Y dejar claridad en que lo más importante es seguir pensando que las entidades educativas, si están dedicadas a la educación, siguen siendo entidades sin ánimo de lucro. Las de salud, si siguen dedicadas a la salud, son entidades sin ánimo de lucro. No que por salud vayamos a hacer proyectos inmobiliarios de lujo o cosas de ese estilo. Está hablando de lo que sucedió, por ejemplo, con Saluco, sí, señor. Campo de Goles en Villavicencio. Esos son ejemplos en donde se ha demostrado que efectivamente hay entidades sin ánimo de lucro que han desbaratado el principio sobre el cual estaban creados y se dedicaron a otras cosas. ¿Qué otros puntos fundamentales no atendió el gobierno en las recomendaciones de la misión? No grabó las pensiones.
no se trata, por supuesto, de gravar a todos los pensionados. Siempre se dijo, hay grupos de pensionados que no tienen sentido que estén por fuera del sistema. Y en particular se hablaba las pensiones de más de 10 salarios mínimos mensuales. Es decir, las que están por encima de 7 millones de pesos de mesada. Esas no tienen ningún sentido que no estén dentro del régimen tributario. Las de abajo, no. Pero se armó un bochinche con el cuento de que íbamos a gravar las de 1 y 2 salarios mínimos. Que son el 90%. Que son el 90%. En realidad se trataba de llegar al 10%, que es pensiones de aquellos que tienen 25 salarios mínimos, 17 millones. Ya se logró bajar de 45 a 25 salarios mínimos, pero todavía hay una discusión de por qué quieren regresar a los 45. Y a pesar de querer regresar, todavía no aceptan que algún día les toque pagar impuestos. Doctor, entonces, ese es otro grupo que hay que mirar. Bueno, doctor Restrepo. Unos temas gordos que tienen que ver con el bolsillo de la gente, con el ciudadano y a pie. El IVA, que el IVA golpea a los ricos y a los pobres por igual, pero evidentemente castiga más a la gente pobre. Pasarlo el 10, bueno, una tarifa del 5, hay una del 16 y una del 19, con excepción de los artículos que no estaban grabados en la canasta familiar. Fenalco ha salido a protestar. Y dice, no, pero esto es una monstruosidad, esto va a generar va a profundizar la desaceleración económica del país. ¿Qué es lo correcto? ¿Un aumento del 16 al 19 de un solo lapo o una gradualidad? ¿Qué hubiera sido mejor para las finanzas y para la gente? Para las finanzas, sin duda alguna, lo mejor hubiera sido aumentar de tajo, como se hizo en esta propuesta, del 16 al 19. En un momento de desaceleración, de pronto hubiera sido conveniente ir gradualmente del 16 al 19. Sin embargo, al final el país necesitaba los recursos. Es que de esta reforma tributaria, de los 7 billones que recoge, 8 son de IVA. Lo que significa es que el grueso de la reforma tributaria gira alrededor del IVA. Sin IVA, la reforma tributaria casi que no tendríamos ni necesidad de presentársela al país. Naturalmente, en el caso del IVA, y yo creo que ahí es donde el Congreso va a entrar seguramente a revisar la propuesta, hay algunos sectores que se perjudican, otros que se benefician. A mí me parece que esto no debería estar en función de la capacidad de lobby del gremio que va a defenderlo, sino de la mirada integral que realiza el gobierno nacional, porque si no deshilachamos la propuesta. ¿La propuesta de ustedes era esa, del 16 al 19? La propuesta de nosotros era pasar del 16 al 19, lo que hoy es tarifa general. La propuesta era examinar el caso de la canasta familiar, de la canasta básica y ponerle 5, pero es un tema realmente técnico. ¿Qué es lo que pasa realmente en el país? Que la mitad de los productos no están grabados. Entonces, tenemos una mitad de productos grabados y otra mitad que está por aquí. Ahí la discusión de Fenalco sería interesante. Ellos dicen, podríamos bajar los impuestos, podríamos bajar el IVA. Sí, pero poniéndole IVA a todo, al 100%. Entonces, ¿por qué no armamos la discusión? Lo que viene aquí es, vamos a seguir grabando el mismo 50% porque el otro 50% se considera intocable. Entonces, si se considera intocable, tenemos que seguir trabajando sobre este grupo. ¿Y cómo, ahí es donde está la cuánta plata discusión. se podría recaudar con esa otra fórmula? Si usted incorpora el otro 50 con la tarifa general en el mismo, usted va a recaudar más de 15 billones de pesos. Con un elemento adicional, Darío, muy importante, y es que hay también inequidades con el IVA. La gente no considera esto, pero hay muchas personas como nosotros para quienes pues algunas exenciones de esas nos benefician. Luego es inequitativo, deberíamos estar pagando IVA. Naturalmente algunas personas de estratos más bajos no, pero ahí también hay un componente de equidad que se hubiera podido posibilidad lograr. de un subsidio para esos estratos bajos en esos artículos. Y ahí creo que estaba la propuesta inicialmente planteada, que era la devolución por la vía de subsidio en el caso de los de estratos más bajos. Pero ya no fue así, ya nos fuimos con la propuesta del 16 al 19 sobre algunos de los productos y eso pues naturalmente a algunos les gusta, a otros no les gusta. No, mi mensaje es no deshilachemos la propuesta con un casito o el otro caso, hay que verlo en sentido integral. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. El análisis, el punto de vista de los especialistas de lo bueno, lo malo y lo feo de este proyecto de reforma tributaria. Continuamos con el análisis de la reforma tributaria del proyecto. El Congreso tiene la última palabra, presentado a la consideración de esa institución por el Ejecutivo. A ver,
el gobierno se está ufanando, doctor Restrepo, de que rebajó el impuesto de renta a las sociedades del 42-43% y que va a caer en el año 2019 en el 32%. Pero es que el año entrante era 36, después será el 34 y al 2019, que ya no estará Santos, pues viene el real beneficio. Entonces las empresas dicen, nosotros esperábamos que esto se hubiera acelerado mucho más, porque así como quedó, grabar los dividendos de las personas naturales, pues va a ser otro lío, porque entonces en el compuesto, ese impuesto va a resultar el año entrante del 42, 40, o igualito, mejor dicho, lo que venía. Sí, digamos que ahí uno hubiera podido ir más rápido, pero yo creo que el gobierno tuvo la preocupación del impacto fiscal que tiene reducir renta en este momento, porque es que la otra gran fuente de recursos fiscales del país es la renta a personas jurídicas. Pagan 3.000 empresas nomás en Colombia, ¿no? Tributan. Y eso es cierto. Y lo que está tratando de lanzar el mensaje el gobierno es que no podemos terminar en un sistema tributario en donde hay pocos que pagan y los pocos que pagan en exceso, incluso con tarifas del orden efectivas de incluso del más del 70%, como claro, lo si demostró se la tienen ANDI. en cuenta, por ejemplo, todos los los prediales, impuestos, los locales, los regionales. Y eso no tiene ningún sentido. Entonces, pues yo creo que el mensaje es positivo en el sentido de que hay una reducción. Claro que la reducción no será inmediata, iremos 42, 39, 36, hasta llegar a 32. Y en ese momento estaremos en un escenario ideal, o mejor, por lo menos, mejor. Lo que sí creo es que hay una ventaja también para los empresarios, y es la eliminación del famoso impuesto a la riqueza, del antitécnico impuesto a la riqueza, de esa rareza que nos inventamos en Colombia, que va en contravía del desarrollo productivo de un país. Eso es un buen mensaje. En dividendos hemos podido ser un poco más fuertes, dice la Comisión. De hecho, incluso hay riesgo de elusión, porque seguramente las sociedades se van a recibir una sociedad a otra sociedad, y ahí todavía no hay impacto del impuesto a los dividendos. Pero creo que de todas maneras pues era una alternativa. ¿En la comisión eran partidarios de qué impuesto de renta? En la comisión estamos partidarios de equilibrar la división del impuesto entre personas jurídicas y personas naturales. Hoy está totalmente desequilibrado. Eso implica bajar bases gravables e incorporar más contribuyentes. En particular, el tema es cómo hacemos seguimiento a las rentas de capital, porque todas las discusiones siempre han girado alrededor de que las rentas de trabajo son las que siempre salen calando. ¿Cómo hacemos con las rentas de capital? Y por eso la discusión está puesta en los dividendos. Nosotros queríamos una propuesta mucho más agresiva en materia de dividendos, en donde efectivamente los dividendos se pudieran distribuir y gravar, no solamente en las personas jurídicas abiertas, sino en las personas jurídicas cerradas, que es donde es más complicado el tema, porque en las personas jurídicas cerradas usted lo que tiene en la vida real es que la empresa está cubriendo todos los gastos de los accionistas y los propietarios como si fueran función de la empresa, y eso no tiene nada que ver. Entonces hay una mezcla de la propiedad entre los accionistas y la empresa, y eso es lo que queríamos que se separara. No se ha podido. O sea, el paso fue tímido. El paso es tímido, pero va en la dirección correcta, en el sentido de que rompemos con el mito de que aquí eso se llama doble tributación. Si se rompe ese mito, más adelante seguramente se podrá actuar más a fondo sobre el tema de estas rentas de capital. Lo mismo sucede cuando miremos y qué va a pasar con arriendos y qué va a pasar con intereses, que hoy, cuando uno dice las grandes personas naturales, las grandes riquezas de personas naturales no están gravando, y ese mayor desequilibrio es porque no tenemos ni control sobre dividendos, ni sobre intereses, ni sobre arrendamientos, y permitimos transacciones en efectivo muy altas, y por eso se pone controles, y por eso hay dos medidas que aquí vienen implícitas, y es: reduzcamos las transacciones en efectivo y fortalezcamos la factura electrónica. Con eso reduzcamos el grado de por donde podemos evadir y eludir cosas. Pero pareciera que para allá va el gobierno, y los próximos, porque si va a ser una reforma de carácter estructural, se puede decir que en varios años, yo no sé, el ministro había hablado de 10, 12 años, no se necesita otra reforma tributaria. Yo creo que dependerá de la operacionalización de la reforma y de los dientes de la DIAN, de la UGPP y de estos actores que van a controlar. La reforma contempla el crecimiento desde 7 billones hasta 20 y tanto billones. Luego uno diría, con 20 y tanto billones salimos adelante.
pero creo que va a depender de qué tan fuertes van a ser los impactos de esas medidas antievasión en todos los niveles del sistema tributario nacional. Bueno, otra crítica que he escuchado mucho se relaciona con que es un golpe muy bajo y el más duro de todos es para la clase media, para los profesionales. ¿Hasta dónde es exagerada esa apreciación? En realidad la inquietud es cómo identificamos a los que tienen más ingresos, porque ahí es donde está la inquietud. Y siempre los tratamos de identificar como que esa es la clase media. En realidad la pregunta es cuántos colombianos no son de clase media y son de clase alta. No es un grupo muy grande. A ese es el grupo al que queremos llegar, porque es ahí donde hay la mayor... Alta. Sí, es la clase alta. Pero para eso tenemos que identificar un grupo mayor, por eso la propuesta de bajar la base gravable en renta, que también el gobierno es tímido, solamente la bajó de 1.400 unidades de valor tributario a 1.000 unidades de valor tributario. Con eso van a integrar o van a llegar 400.000 nuevos declarantes. Mire cuál es el problema real, en la vida real, y lo dijo muy bien Juan Ricardo Ortega en su columna de hoy. ¿Cuántas empresas están haciendo pagos contables sobre personas que no están obligadas a declarar, precisamente bajo el convencimiento de que como no están obligadas a declarar, esos gastos nunca se van a identificar? Y por eso queríamos bajar más la base gravable, para que la DIAN tuviera más información. ¿A cuánto fue la propuesta? La propuesta nuestra había sido bajarla a 2 salarios medios, que es equivalente a 2.200.000, 2.300.000. Quedó en 2.700.000 mensual. Era bajarla a 500.000 más, y con eso habrían entrado otro millón de personas. Oiga, más pero a usted declarar. como el secretario de Hacienda es bueno para castigar y para recaudar más, ¿no? No, pero es que fíjese que es llamar a declarar. Declarar no necesariamente es pagar. Claro. El tema es bajar la base gravable no le genera plata al gobierno. Le genera esa información y le genera un punto que es sustancial, que entonces las empresas sepan que lo que incorporen en su contabilidad como pagos, esas personas van a tener que declarar. Sí. Por lo tanto, van a tener que demostrar que ese ingreso fue cierto. Y eso es muy valioso, Darío, porque eso significa crear cultura tributaria en un país que no está acostumbrado a la cultura tributaria. Por eso el monotributo es otra buena idea, porque es una manera de crear cultura tributaria. Los países desarrollados están acostumbrados a tributar, a presentar su declaración así está en cero, pero a reconocer que tienen una obligación ante el fisco. Enseguida vamos a ampliar el concepto de monotributo, que ya existe en varios países de América Latina. Y ya es la opinión de nuestros dos invitados con respecto a la posición que asumirá la mayoría en el Congreso. ¿Van a respetar el texto de la reforma? ¿Lo van a modificar? ¿Qué va a pasar poco en el inmediato futuro? Porque esto hay que resolverlo en algún sentido, antes del 15 de diciembre del presente año. Ya regresamos. Último segmento con nuestros invitados, doctor Restrepo. El monotributo en muy pocas palabras. El monotributo es una herramienta para que más pequeños comerciantes, profesionales independientes, participen en la base tributaria a través de un valor fijo que no solamente le permite tributar, sino que también le permite tener beneficios en riesgos laborales, en cajas de compensación, en seguro de vida. Es voluntaria y va a ser un buen negocio para muchos comerciantes. Pero había mucho escándalo, que cómo le harán cobrar a un pequeño tendero y a un peluquero y yo no sé qué. Es 50.000 pesos, 60.000 pesos, es el 1% del ingreso neto. Si ellos se van por la vía normal, van a tener que pagar mucho más, casi el 3% o más del ingreso. Y con esa declaración se ahorran todo el rollo y la posibilidad de que sean investigados. Yo quisiera tener monotributo para mis actividades laborales, algo muy sencillo, es muy simple, simplifica la entrada al sistema tributario y además reconoce que hay necesidad de entrar a la base tributaria del Usted país. que lleva muchos años en el servicio público y que conoce muy bien la mentalidad del país en esa materia de impuestos, ¿qué hará el Congreso donde hay tantos intereses? Yo creo que esta es una discusión que merece desarrollarse a fondo y sin prejuicios. Por primera vez en mucho tiempo se está planteando construir un edificio más sólido, más justo, más equitativo. Y ahí está el reto del Congreso. Ya verá los congresistas si se le apuntan o no, si que se quedan en los prejuicios de que por la razón de la paz entonces no aprobemos esto, o si se quedan en el prejuicio de que por no gravar a lo más bajo entonces seguimos sin grabar a los más altos. Esa es una discusión.
Pero mire el tema de monotributo, porque es importante, Darío. El umbral de declarantes de IVA baja. Hoy el umbral de declarantes de IVA régimen común es 4.000 unidades de valor tributario, 120 millones de pesos al año. Va a bajar a 104 millones. Es decir, va a incorporar un grupo que está ahí en la mitad y que ese grupo se había demostrado que muchos tenían una práctica evasiva, era de que llegaban a facturar hasta los 119 millones y construían otra empresa en la que comenzaban a facturar para no superar el umbral y no declarar. Ese grupo hoy, si el Congreso lo aprueba, entraría a ser declarante oficial y obligado a retener IVA. ¿Pero qué le dice su percepción? ¿Lo aprobará con lo fundamental o no lo aprobará? En lo fundamental lo que esperamos es que el Congreso lo apruebe. ¿Y usted, doctor Restrepo? Yo creo que el Congreso es serio, lo va a aprobar, no obstante va a haber retosos de populismo tributario y algunos otros haciendo política con impuestos. Hombre, ¿qué pasa si el Congreso recorta significativamente los objetivos que pretende el gobierno con el recaudo de 7,5 billones? Pues me preocupa por el próximo año, porque tendríamos un año desfinanciado y no hay mucho margen de flexibilidad. ¿Intereses más altos, desde luego, con la banca multilateral? Tendríamos que aumentar la deuda, pero tenemos una regla fiscal encima, que es una espada de Damocles y no podemos superar. La flexibilidad del gasto, como lo demuestra incluso la exposición de motivos, es del 20% solamente en el total de los gastos del país. Luego, no hay mucho más margen de maniobra. Creo que no hay que ser muy creativo. Yo creo que hay que tratar de aprobar esto lo más pronto posible y son 7 semanas. ¿Cree que en cuántos años más no habrá otro proyecto de reforma tributaria? Si el Congreso le pega una trasquilada a esto, en 2 años tenemos otra discusión de reforma. Si el Congreso trata de construir este edificio como lo que se está buscando, pasarán 5 o 6 años. ¿Apenas? Para que tengamos... Porque es que se quedaron cosas en el tintero. Se quedaron cosas en el tintero y esas hay que volverlas a llevar. Entidades sin ánimo de lucro, pensiones altas, umbrales más bajos, etcétera. ¿Quiere ser ministro de Hacienda? Doctor Morilla, muchas gracias. Doctor Jorge Manuel Restrepo, muy amable, fue interesante. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.